Samuel nunca imaginó que la tierra hablaría con tanta voz. En la llanura de su finca, la siembra respondía a sus manos como una plegaria que volvía en pan y en trabajo. Por las mañanas, antes del amanecer, él recorría los surcos con las botas aún cubiertas de rocío, escuchando el pulso del aire y el rumor de las hojas. Su casa olía a café recién colado y a madera, y en la cocina Isabel dejaba siempre un plato para quien pasara, porque habían hecho de la hospitalidad una forma de honrar aquello que llamaban bendición. Tenían pocos lujos, pero la casa era amplia en risas. Los niños corrían con los pies llenos de tierra, y los vecinos conocían a Samuel por su honradez y generosidad. No era un hombre que buscara las cámaras ni el reconocimiento. Su justicia quedaba en las palabras con que pagaba a los trabajadores y en las manos que extendía cuando alguien llamaba desde la carretera con el tractor varado. La fe había aprendido temprano en su vida. No era una fe ostentosa, era una costumbre silenciosa, una plegaria al acostarse, un agradecimiento en la cosecha, una súplica breve en la noche cuando la preocupación se volvía tangible. Isabel rezaba con él, con la misma naturalidad con la que amasaba la masa de pan. Ella grablaba en la tarde sobre los nombres que darían a los hijos, sobre la escuela que imaginaban para ellos, sobre sueños que no eran ambiciones desmedidas, sino promesas pequeñas y firmes, que los niños conocieran la honestidad, que no les faltara alimento, que aprendieran a escuchar la voz de Dios en la calma del campo. La prosperidad llegó como agua tibia. Siembras buenas, un mercado que pagaba lo justo, algunos animales que multiplicaban sus crías. Había días en que la finca parecía un altar encendido de gratitud. Samuel, con el sol marcando su piel, se detenía bajo la higuera vieja y decía en voz baja: «Señor, gracias por darme labores honestas, que nunca me falte el ojo para ver al desamparado». Sus oraciones eran cortas y sinceras, y la paz que irradiaban hacía que el pueblo miraba con respeto su casa. Pero la llanura también conoce otros silencios. No todo en la creación resulta claro y amable. Hay fuerzas que mueven en la sombra, y no todas buscan la vida. Al principio fueron señales pequeñas, una madre de chanchos que paría débiles, gallinas que amanecían sin ánimo, manchas en la hierba que no pudieron explicarse por la sequía. Samuel vio que la sombra no era solo suerte o enfermedad. Una noche volvió del corral con el silencio como compañero, y en su pecho ese silencio se hizo palabra. «¿Qué quieres, Señor? ¿Por qué esto?» Isabel le tomó la mano y juntos oraron, conscientes de que la plegaria tenía que ser también resistencia. Los problemas fueron subiendo en escalada, uno tras otro, como si algo tejiera una tela de pérdida que nadie podía romper. Las lluvias se menguaron, luego vinieron inundaciones caprichosas, y la cosecha, que antes alimentaba y vendía, quedó floja y pálida. Los empleados, que habían sido como una familia, comenzaron a marcharse, algunos en busca de trabajo en el pueblo, otros empujados por la necesidad. La soledad se fue metiendo en la casa en pases cortos, con la economía temblando, con la risa de los niños amortiguándose por la falta de pan. Samuel repartía lo poco que quedaba, y aún así la culpa le mordía como un animal pequeño que no deja de ladrar. Entonces, la desgracia mayor llegó no como un relámpago, sino como un goteo que perfora la roca. Un accidente en la carretera en la que el mayor de sus hijos, Mateo, viajaba con un vecino para vender algunos cerdos. No hubo gritos sensibleros ni descripciones gráficas, hubo silencio que se volvió puño en el pecho de Isabel. La noticia llegó en el atardecer, cuando el cielo se teñía del color de la carne viva de la nostalgia. Samuel fue al lugar con las manos vacías, y allí, bajo la luz amarillenta de los faroles, comprendió que las pérdidas no se reprimen con lógica. Se agachó, tocó la tierra y sintió cómo la vida se le iba de las manos en forma de polvo. «No entiendo, Señor», dijo en voz apenas audible, la primera oración que brotó del lodo de su dolor. «No entiendo por qué esto cae sobre nosotros. ¿Qué hago con estas manos vacías? ¿Qué haré con este silencio que ahora es niño muerto?» Era una oración que no pedía consuelo rápido, pedía sentido. Isabel, su esposa, gimió y apoyó la frente contra la espalda de Samuel, como si allí pudiera encontrar el centro que se había roto en dos. Los vecinos vinieron a cubrir con la dignidad propia del dolor. Nadie dijo palabras que pudieran reparar, porque no existen palabras que rellenen la ausencia de un hijo.
Los ataques continuaron, una enfermedad golpeó a la esposa menor, luego la huida de 2 trabajadores que habían alimentado gran parte de la producción. Una noche, cuando el frío hizo que los huesos pidieran abrigo, Samuel bajó a la bodega y halló los silos medio vacíos. La gente comenzó a murmurar, algunos con compasión, otros con un dejo de juicio. Era como si el pueblo midiera la bendición por índices y olvidara la historia que cada familia cargaba. Samuel sintió la mirada de la comunidad como una segunda pérdida, aquella confianza rota, el rumor que convierte la pena ajena en espectáculo moral. En esas noches largas, Samuel se quedaba junto a la puerta, escuchando el soplo del viento que atravesaba la llanura. Era allí cuando aparecían las preguntas más duras. ¿Por qué la justicia divina permite que se quebrante lo que se ha cuidado con fidelidad? ¿Qué había hecho mal? No eran preguntas de soberbia, eran grietas por donde la fe se filtraban, y en esas grietas se veía el barro humano del que está hecho todo creyente. Miedo, rabia, incredulidad, una mezcla complicada que no era pecado en sí misma, sino verdad. Samuel no dejó de orar. Sus plegarias se volvieron más crudas, más directas. Señor, decía, sé que no eres ciego. Si hay juicio, acúsame, pero dame entender. Si es prueba, muéstrame cómo sostenerla. No me dejes caer en desesperación. Hubo noches en que escuchó, o creyó escuchar, pasos en la penumbra. No se trata de apariciones teatrales, se trataba de presencias que parecían rozar la casa con la caricia de un viento que no sopla. En el trabajo espiritual del relato, la narrativa permite que los cielos y la tierra conversen. A veces, esa conversación venía como paz imprevista, otras como inquietud. Samuel sintió, más de una vez, la certeza de que algo más grande observaba su fidelidad. No era un consuelo fácil, era la noción de que la historia humana es también escenario de batallas que no siempre se explican con lógica o con estadísticas. La enfermedad lo alcanzó a él también. Fue un mal que se insinuó lento, noches de fiebre, manos temblorosas, la voz que se volvía áspera en la oración. Isabel cuidó de él con la ternura que solo el amor construye. Le mojaba la frente con paños tibios, le contaba anécdotas de la infancia para mantenerlo atado a la memoria de lo que había sido. Pero la vida, a veces, quiebra la casa desde adentro. Isabel cayó enferma de un modo que dejó a la familia sin su pilar. Sus días se hicieron lentos como manteca al sol. Antes de irse, susurró al oído de Samuel: «No te sueltes, guarda la semilla. Dios no olvida», palabras que sonaron como mandato y consuelo a la vez. Cuando Isabel partió, una vez más la casa quedó grande para los cuerpos que quedaban en ella. La pérdida fue doble, la ausencia de su risa y la ausencia de su fortaleza, esa que hace que el dolor tenga dirección. La soledad se volvió rutina, los niños desorientados se congregaban donde antes había confianza. Su mirada buscaba lógica en un mundo que ya no la ofrecía. Uno de los más pequeños se enfermó, y aunque los médicos de la ciudad hicieron lo que pudieron, la fragilidad humana mostró sus límites. Samuel pasó las noches en vela, una y otra vez, rezando en la oscuridad con la voz tan hecha a la tierra que le salía en susurros de labrador. «Señor», decía, «quiero creer, doy lo que soy, dame un signo, si el signo no es consuelo sino mandato, que aún en lo que me quitaron pueda ver tu mano». Eran oraciones sin método, oraciones de hombre que ya no tenía recurso humano más que la fe misma. En la comunidad la reacción fue compleja. Algunos vecinos se acercaron con paciencia, otros, incapaces de comprender la profundidad del dolor, miraban con distancia. El rumor, inevitable, moldeaba la percepción ajena. Había quienes interpretaban la calamidad como castigo, quienes la veían como un enigma que debía resolverse con explicaciones humanas. Pero también hubo gestos pequeños que salvaron. Un pan compartido, una hora de trabajo en los corrales, el acompañamiento callado de una vecina que sostenía la lámpara mientras Samuel velaba. Esos gestos eran como intercesiones humanas que aparecían para sostener lo que la economía y la lógica habían deshecho. Mientras tanto, en el trasfondo de la historia, la esfera espiritual parecía moverse con intención. No se trata de apariciones sensacionalistas. Describir la intervención angelical o las fuerzas malignas requiere sobriedad. Samuel tuvo momentos en que sintió consuelo que no provenía de la lógica.
Un calor que cruzaba la habitación como si alguien hubiera encendido una vela en el centro de su pecho. Otras noches, el temor venía con la forma de pensamientos que erosionaban la esperanza, como voces que repetían derrota y culpa. En su alma se libraba una batalla de la que él no siempre comprendía la geografía, una lucha entre mantener la fe y sucumbir a la desesperanza. El episodio que rompió la última hebra de normalidad fue una plaga que atacó al ganado, vacas que dejaron de parir, animales que perdieron vigor sin causa visible. Samuel caminaba entre los establos vacíos y la visión le atravesaba como un acero frío. La tierra, que había sido su abrigo, ahora parecía cerrarse. Uno por uno, los elementos que sostenían la casa se fueron desmigajando. La comunidad miraba desde lejos, a veces por pena, otras por prudencia. Los niños ya no entonaban canciones en la mesa. Las manos de Samuel estaban agrietadas por el frío y el trabajo, y sobre sus dedos se pegaba la memoria de cada día en que la prosperidad había sido respuesta a su fidelidad. En la última noche antes del momento que quebraría su fortaleza, Samuel se sentó frente a la puerta de la casa. El cielo estaba cubierto por nubes densas que prometían lluvia o silencio. En la distancia se escuchaba el rumor de los camiones que cruzaban la carretera, y el pueblo parecía multiplicar su respiración en una calma que no era paz. Él miró las estrellas como quien busca una señal en un mapa antiguo. No había bravura en su gesto, había cansancio. La fe, entonces, se volvió una decisión que había que tomar en la penumbra, seguir creyendo aunque los hechos no concordaran. Señor, oró en voz rota, con palabras que sonaron a confesión y a súplica, no pido prosperidad a cambio de mi amor. No quiero que me devuelvas lo que di para que te ame. Te pido fuerza para mantenerme en ti cuando la pérdida apaga mis ojos. Si esto es prueba, haz que mi corazón no se endurezca. Si es disciplina, haz que mi alma se arrepienta. Si es misterio, dame paz en la espera. La oración no pidió explicaciones ni remedios inmediatos. Pidió permanencia en la fe, que la fidelidad no se quebrara cuando el mundo lo hiciera. Esa noche, mientras Samuel hablaba, sintió un estremecimiento en la casa, como si alguien hubiera abierto una ventana al norte. No era ruido, era una presencia que llenaba el espacio sin ser vista. Hubo, por un instante, un perfume de lluvia y tierra mojada, aunque no había caído ni una gota. Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas limpias que corrían en silencio por su rostro. No supo en ese momento si lo que sentía era consolación o llamada. Cerró los ojos y, en la certidumbre del silencio, le pareció escuchar algo no en palabras sino en la hondura del alma. Una promesa que todavía no se manifestaba, una voz que no nombraba futuro pero garantizaba compañía. Al amanecer, la noticia llegó. La hija menor, que había quedado frágil tras las enfermedades, sucumbió en la madrugada. Las manos de Samuel se encontraron vacías de nuevo, la casa vacía de risas, y la soledad se volvió pared. Isabel ya no estaba para sostener la despedida, su ausencia dolía como doble filo. La comunidad se congregó de nuevo, algunos con lágrimas, otros con miradas compasivas. Samuel, sin poder comprender completamente, hizo lo que siempre había hecho, llamó a la gente a orar y con voz que se quebraba pronunció palabras que eran más bien invocación que consuelo. «Señor», dijo, y su voz se mantuvo firme en la confusión, «aun cuando no comprenda, mi alma te pertenece. No te entrego la fe por gratitud cuando hay bonanza, te la entrego ahora que todo se me quita. Si tu justicia es así, sosténme. Si tu gracia es otra, muéstrame el camino». Fue la súplica de quien se queda con las manos vacías y aún así decide confiar, no por la certeza de ver la mano de Dios, sino por la decisión de no renunciar a la fidelidad. La casa de Samuel quedó ahora en el centro de una nube de preguntas. Vecinos vinieron a cubrir, a limpiar, a alimentar. Algunos permanecieron, otros, ante la impotencia, se distanciaron. Y en medio de ese paisaje, la figura de Samuel se endurecía en una mezcla de quebranto y decisión.
Sabía que la vida no iba a volver a ser la misma, pero no estaba dispuesto a abandonar la fe. Aún quebrado, quería que su fidelidad fuera testimonio. Sus oraciones se volvieron pequeñas lámparas en la noche, no arreglaban el desastre, pero alumbraban un trecho para sus pasos hacia adelante. En la madrugada que siguió al funeral, ocurrió algo que nadie pudo explicar con facilidad. Samuel, que había decidido no rendirse, sintió una paz que no pertenecía a la tierra. No era una alegría repentina, era más bien una presencia tibia que cubría la casa, como una costura que empieza a unir lo roto. No vio ángeles con espadas ni demonios pidiendo cuentas, vio en la soledad una claridad que hacía que sus recuerdos se volvieran gentiles, la risa de Isabel, las manos pequeñas de los hijos, el olor de la masa en la cocina. Esa claridad no borraba la pena, pero le daba marco. Todo aquello que había sido amado. Samuel oró entonces con una intensidad que parecía diferente a antes. No pedía bienes ni milagros llamativos, sino fortaleza para mantener la fe. Señor, dijo, en voz baja y prolongada, quédate conmigo. Enséñame a sembrar de nuevo en cenizas. Si vas a restaurar, hazlo por tu nombre, no por mis méritos. Que mi vida sea testigo de tu fidelidad, aunque yo no entienda la medida de tu obra. La oración no pedía ahora la devolución de lo que fue, pedía entendimiento y la capacidad de seguir siendo fiel cuando el mundo no correspondía. Y fue en esa madrugada, mientras la casa respiraba un aire nuevo, que ocurrió algo sutil y poderoso. La sensación de que no estaba solo se transformó en la certeza de que una mano, no humana, había tocado su hombro. No fue una visión teatral, fue la convicción profunda de que algo divino vigila la fe. Samuel sintió esa compañía como una promesa sin palabras, que la prueba no sería eterna, que la fidelidad tendría recompensa, que la historia humana no está fuera de los planes del Creador. A la vera de ese momento, Samuel se quedó inmóvil, con el alma al descubierto. Sabía que lo que venía sería aún más duro. También sabía que algo había cambiado en su interior. La fe, aunque herida, se mantenía. No había todavía restauración visible, no había retorno de lo perdido, pero había una paz que le permitió cerrar los ojos y descansar hasta que el alba anunciara un día nuevo, un día en que la tierra quizá comenzaría a hablar de nuevo, quizá con voz distinta, con semillas que germinaran de otra manera. La historia de Samuel todavía no había alcanzado su clímax definitivo. Había pruebas, pérdidas y una fidelidad que se sostenía sobre el filo del dolor. En el horizonte, señales de una intervención que no sería ni espectacular ni fácil, empezaban a aparecer como promesas tímidas. Pero antes de que la restauración pudiera desplegarse, había una noche más de lamento por atravesar, una soledad por confrontar, y quizás una aparición que transformaría el dolor en esperanza. Samuel permaneció junto a la puerta, con las manos aún manchadas de tierra, mirando el sendero que iba hacia la carretera, preguntando al cielo por la próxima palabra que lo sostendría. Al borde del camino, la figura rompió la línea del horizonte. Un carro lento, tirado por un viejo asno, y al lado del conductor, un hombre de barba salpicada de canas que caminaba con paso firme. Se detuvo ante la casa de Samuel, inclinó la cabeza como quien reconoce un rostro que una vez fue bueno, y dijo sin prisa: «He pasado por la ciudad esta madrugada, vi humo que no era de chimenea, y pensé en quien ayudó a mi hermano cuando la sequía vino. Me dijeron que aquí vive Samuel». No hubo preguntas ceremoniosas. El hombre dejó el fardo sobre la mesa, abrió la tela y mostró unas pocas semillas, un frasco de aceite y una moneda de cobre. No eran promesas de riquezas, sino herramientas para empezar otra vez. «No puedo devolver lo que perdiste», añadió, «pero puedo ofrecer trabajo. En la aldea de las colinas necesitan manos para labrar la tierra y reparar los muros de piedra. Pagaré con lo que tengo y daré techo por unas noches». Samuel miró las manos vacías, luego la moneda y las semillas, y por primera vez desde la muerte de Isabel, notó que su decisión de mantenerse fiel podía convertirse en acción. Levantó la vista hacia el hombre y, con voz que ya no temblaba tanto, respondió: «Iré, enséñame el camino».
La mañana abrió sus manos como si aprobase la respuesta. Samuel tomó el fardo, ajustó su manto, y por detrás, los vecinos que habían quedado en la casa se miraron entre sí con una nueva expectativa. No era la restauración total, ni una señal ostentosa, era un paso pequeño, tangible, hacia la continuación de la vida. Y mientras salía por el sendero que conducía a la carretera, sintió que la paz que lo había visitado en la madrugada lo acompañaba como sombra fiel. El camino hacia las colinas iba estrechándose entre gavillas de juncos secos y olivos de troncos retorcidos, y el asno marcaba el paso con la parsimonia de quien no tiene prisa. El hombre de barba cana caminó a su lado en silencio, como si llevara consigo la paciencia del mundo. Samuel siguió su ritmo, sintiendo cada paso como un acorde nuevo después de un largo silencio. Cuando el pueblo apareció, encaramado en la ladera como un racimo de casas de piedra, el aire olía a pan recién cocido y a humo de horno. Había, también, un murmullo de vida, niños que corrían, mujeres con cestas en la cabeza, hombres afinando herramientas y esa sonora economía de vidas que rehacen sus días sin pedir permiso. El hombre lo condujo hasta una casa humilde, al borde del pueblo. Allí vivía quien lo había entrevistado, un hombre fuerte llamado Ezra, que había perdido a su esposa años atrás y mantenía una disciplina templada por la costumbre del trabajo. Al ver a Samuel, inspeccionó sus manos como quien lee la historia de un hombre en su piel. «Necesitamos manos para reparar los muros del olivar», dijo Ezra, señalando hacia la ladera. El invierno quebró la piedra en varios tramos. No ofrezco comida de sobra ni camas blandas, ofrezco un lugar para estar y un jornal por la labor. Si puedes levantar muros y silenciar tu pena con callado trabajo, serás bienvenido. Samuel asintió. Había en su alma una quietud que ya no pedía garantías, bastaba con un trabajo que impartiera ritmo a sus horas. Recibió el jarro de aceite para ungir los pies cuando las heridas aparecieran, la moneda de cobre para comprar pan y las semillas que el hombre había mostrado la noche anterior. Guardó las semillas en el bolsillo junto a su corazón, como si fueran promesas envueltas en lino. Los primeros días fueron de fatiga honesta. Al clarear el alba, Samuel se unía a un grupo de hombres que cargaban piedras y barro, y las manos que antes tocaron la tierra para sembrar y cuidar, ahora aprendían a construir de nuevo. Sus dedos, cubiertos de tierra, se movían con un conocimiento ancestral: alisar la argamasa, encajar la piedra sobre la piedra, hacer que la pared resistiera la lluvia. Por la noche dormía sobre un jergón áspero, con la respiración pesada, y en sueños volvía al huerto de Isabel. Recorría entre los surcos, buscaba sin cesar la voz que lo llamara por su nombre. Despertaba con lágrimas quietas, pero con la certeza de que el trabajo era a la vez medicina y liturgia. En ese pueblo pequeño, los gestos tenían otro tempo. Alguien dejaba pan en la mesa sin hablar, otra una jarra de leche en la puerta. Un niño ofrecía una manzana a Samuel con la inocencia de quien ignora los nombres grandes de la desgracia y solo conoce la amistad. No hubo grandes palabras de consuelo, sino actos que tejían una nueva red para el cuerpo maltrecho de su vida. Samuel, que había estado años dando sin esperar pago, ahora recibía sin ostentar orgullo, aprendía la humildad de aceptar. Las semillas que había traído permanecieron contigo, húmedas de esperanza, hasta que Ezra le ofreció un pequeño tramo de tierra detrás de la casa donde podría plantar. No era mucho, un bancal modesto al pie de una tapia, donde el viento azotaba con crueldad algunas noches. Samuel se arrodilló y trazó surcos con los nudillos, como quien vuelve a leer una lección olvidada. Plantó las semillas con cuidado ritual, una por una, con una breve plegaria que no buscaba resultados inmediatos, sino la fidelidad del gesto. Cubrió la tierra, presionó con las palmas y dejó que la noche hiciera su parte. Los días transcurrieron en labores y en pequeñas conversaciones. Hombres que lo habían visto cargar piedras preguntaban por Isabel. Cuando Samuel hablaba de su esposa, la voz venía desde un pozo donde la melancolía no se ahogaba sino que respiraba. A veces, al mediodía, un anciano llamado Rubén se sentaba con él bajo la sombra de un almendro y contaba historias en voz baja. De sequías que acabaron en cosechas inesperadas, de rencillas de vecindad que se cerraron con un festín, de jóvenes que volvieron de lejos con manos reparadas por la experiencia. Eran relatos que no prometían milagros automáticos, sino que enseñaban a aguantar la paciencia hasta que algo se moviera. La prueba llegó, como siempre, en la noche más imprevista. Una tormenta cruda se abatió sobre las colinas.
El viento pegó a los muros, arrancó tejas viejas y entró en los oídos de Samuel como si quisiera hablarle. Corrió a la parcela que le habían dado, temeroso de encontrar sus semillas removidas o arrastradas. En el borde del surco, el barro brillaba bajo la lluvia, y algo parecía haber tomado vida, un pequeño brote, apenas un filamento verde, asomado con la obstinación de un latido recién pronunciado. Samuel se quedó de pie, empapado, mirando esa hebra minúscula que rompía la superficie oscura. No fue un gran crecimiento, ni una señal pública, no hubo trompetas ni testigos que corearan asombro, solo un brote diminuto que insistía en nacer en medio de la tempestad. Samuel se agachó y con las manos temblorosas apartó las hojas muertas para protegerlo. Llevó consigo la imagen de aquel filamento hasta su cama improvisada, donde la paz que lo había visitado semanas atrás volvió a posarse con una suavidad distinta. Comprendió, en la evidencia humilde de ese brote, que la restauración no tenía por qué ser espectacular para ser real. A veces empezaba con aquello que nadie vería salvo quien estaba dispuesto a cuidar. El rumor de la semilla germinada se extendió con discreción entre los vecinos. Algunos esbozaron sonrisas y otros, humildemente, trajeron un gesto más. Una piedra para completar un surco, un poco de compost, un trozo de tela para cubrir la planta en noches frías. Nada de ello devolvía lo que perdió, pero cada ofrenda era otra hebra en la trama que hacía soportable el dolor. Mientras tanto, en el corazón del pueblo, se discutía el arreglo de un camino que llevaba al mercado de la llanura. Las manos de Samuel se ofrecieron, no para reclamar, sino para participar. Trabajó con la misma calma de quien ora con el cuerpo. Niveló piedras, clavó estacas y en medio de una jornada, un viejo mercader se detuvo a conversar con él. Hablaron de clima, de trigo y de precios, y el mercader escuchó el relato de la pérdida con la atención que reservan los que han visto tropiezos. Sin prometer nada que no pudiera cumplir, el hombre dijo: «Cuando la cosecha sea buena, vendrá gente que buscará semillas y aceite. No sé si vendrán a pagar de la manera que imaginas, pero sí sé que el que trabaja la tierra con paciencia rara vez queda sin ayuda. Cuida este surco tuyo, ayuda a otros cuando puedas. La vida, a veces, devuelve empliegos que no esperamos». No era una profecía grandiosa, sino una verdad doméstica. La comunidad devuelve lo que se siembra en manos que no se cierran. Samuel recibió esas palabras como quien recibe agua tibia, saben a consuelo práctico. Con el paso de las semanas, la parcela fue engrosando su verde. Del brote inicial nacieron hojas, las hojas se fortalecieron con el sol. Samuel aprendió a esperar sin afanarse, a regar con la templanza de quien no dicta los tiempos del cielo. Y en cada jornada, al tocar la tierra, sentía que algo en su interior se estaba recomponiendo. El dolor por Isabel persistía como cicatriz que no quiere desaparecer del todo, pero ahora esa cicatriz se integraba en la piel nueva de su día a día. Una tarde, mientras estaba junto a su bancal, llegó al pueblo una noticia que agitó con discreción las conversaciones. Un carro de agricultores de la llanura había padecido el quebranto de una rueda y buscaban manos para reparar el eje. Era trabajo inmediato, remuneración rápida y la posibilidad de juntar algo más de cobre antes de que llegara el otoño. Samuel fue a ayudar y al hacerlo encontró en la charla con aquellos hombres una voz conocida del pasado. Uno de ellos era amigo de quien lo había socorrido en la sequía años atrás. Al verlo, el hombre se inclinó con respeto y dijo: «He oído que vuelves a plantar. No traigo soluciones grandiosas, pero ofrezco mi palabra. Si en la feria alguien busca semillas de buena suerte, diré que las tuyas valen por la paciencia con que las cuidas». Samuel no buscaba favores. Sin embargo, la cadena de ayudas, tantas veces invisibles, comenzó a tensarse hacia algo mayor que su presente. No porque mereciera recompensas por su fidelidad, sino porque la bondad del mundo parecía responder a quien no se cerraba al dolor. Esa noche, al volver a la casa de Ezra, Samuel encontró a algunos vecinos reunidos en la plaza, compartiendo pan con el que celebrar un pequeño triunfo: la reparación del muro de un anciano que temblaba con el viento. Se sentó a la lumbre y escuchó, sin hablar demasiado. A su lado, un niño le ofreció un trozo de pan con miel. Samuel aceptó, y al probar la dulzura, sintió que la presencia que una madrugada le había tocado el hombro volvía a acercarse, no en gesto espectacular, sino en el sosiego que precede a una palabra. Sus labios entonces pronunciaron una oración breve y sin estridencias: «Gracias por no dejarme solo en la noche».
La respuesta no vino en forma de voz audible, sino en la certidumbre de que su fidelidad, aunque probada, no era inútil. Y así, entre muros reparados, semillas que brotaban y manos anónimas que se tendían, Samuel fue reconstruyendo su vida. No era la devolución total de lo perdido, era un camino nuevo, marcado por pasos humildes y por la promesa de que la tierra, cuando se le sirve con constancia, devuelve fruto aún después de las quemaduras. En la alborada siguiente, al acercarse al bancal, encontró algo que le quitó el aliento. Junto a una de las plántulas, otra, más pequeña, había brotado. No había explicación humana para tal compañía más que la verdad sencilla que la tierra guarda. Donde una vida se aferra, otra encuentra razón para nacer. Samuel se dejó caer de rodillas y tocó la tierra con las palmas, como quien bendice sin palabras. Sintió que, aunque el camino por delante aún sería áspero, la fidelidad que había decidido mantener se traducía en hechos. La restauración, pensó, no era un acto único, sino una serie de pequeños gestos que sumados reconstruyen un corazón. Al ponerse en pie, con las manos rehén del barro, miró la loma por donde venía el camino al mercado, y más allá, las colinas que no tenían fin. No sabía qué traería el otoño, ni si las semillas alcanzarían a dar fruto suficiente. Pero tenía algo más que antes, la certeza de que el cuidado era posible, y de que en la trama de la vida su dolor había sido tejido en algo que todavía podía servir a otros. Y con esa comprensión marchó a su trabajo, con la paz como sombra que ya no lo abandonaría tan fácilmente.